Para mí es un gran honor y un privilegio poder empezar hoy una nueva serie. Y en este caso va a ser una serie, si Dios lo permite, un poco más larga. Será sobre el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio, es sin lugar a duda uno de los libros más extraordinarios de, de toda la Biblia. Juan es el autor de este evangelio y Juan, y allí difiero de muchos teólogos, escribe este evangelio antes del año 70, quiere decir antes de la destrucción de Jerusalén, pero después de Mateo, después de Lucas y después de Marcos. Y esto es la razón porque su enfoque es un enfoque distinto a lo que nosotros llamamos los evangelios sinópticos. Mateo y Lucas empiezan sus evangelios con el nacimiento de Jesucristo. Marcos lo empieza con el ministerio de Juan el Bautista, pero Juan empieza mucho antes. En el inicio de los tiempos, sin ir más lejos. Es por lo tanto un evangelio que sin lugar a dudas pone su énfasis no sobre la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, sino sobre su divinidad. Y esto hace que este evangelio, en muchos sentidos, se difiere bastante de los primeros tres. Juan, de cierta manera, equilibra de una forma perfecta lo que los evangelistas sinópticos ya nos habían enseñado. En el inicio de los tiempos es donde Juan empieza su evangelio. Y en ese sentido es una historia de la Navidad que realmente empieza en el inicio. Es en este sentido el evangelio y la historia de la Navidad más inusual de los que tenemos en la Biblia. Jesucristo es el Mesías y Jesucristo es Dios. Esto, en breves palabras, podría ser el mensaje del Evangelio de Juan. Pero sin ir más lejos, ahora vamos a leer el texto que quiero cubrir hoy, que son los primeros 6 versículos del Evangelio de Juan. Y el título de este pasaje es sencillo: el Verbo. Y dice así la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hasta aquí vamos a llegar hoy y vamos a pedirle al Señor que Él bendiga este tiempo de estudio bíblico. Señor, gracias te damos una vez más por este tremendo privilegio de poder abrir tu palabra y ver lo que tú nos quieres decir. Ayúdanos, Señor, a entender bien lo que tu palabra nos dice. Y gracias una vez más que estamos ahora al inicio de un nuevo ciclo y te pedimos que tú bendigas de una forma especial esta exposición de tu palabra del Evangelio de Juan. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Jesucristo es el Mesías, el ungido. Esto es su nombre según su humanidad. Algunos, incluso en las escrituras mismas, le llaman Jesús de Nazaret porque esto era el lugar donde él creció, aunque no nació. Algunos le llaman
el hijo de David, porque esto es su linaje según las genealogías humanas. Pero desde la eternidad, él tiene otro nombre. Su nombre es el Verbo, la palabra, o también él es llamado el Hijo. En ambos casos, esa expresión pone su énfasis sobre su divinidad. ¿Por qué este nombre, el Verbo, que es un nombre un tanto inusual a primera vista? Las palabras, como todos sabemos, expresan un concepto y el concepto que se expresa en esta palabra verbo es un concepto de inteligencia, es un concepto de poder y es un concepto de dominio sobre todas las cosas. Y además el verbo es un medio de comunicación. El verbo, la palabra para los judíos, era un nombre de Dios. Y allí hay una cosa muy importante que en mi opinión muchos comentaristas no toman en cuenta. El error que ellos cometen es al trasladar el origen del Evangelio de Juan en los años 90 o incluso más tarde, ellos cogen el concepto del logos. Todo lo hemos escuchado. Bueno, en el griego es el logos y el logos, pues en el concepto griego tiene tal significado. Todo lo hemos escuchado. Ahora, yo personalmente discrepo completamente de esto porque hay que tomar en cuenta una cosa. Es verdad. El Evangelio de Juan fue escrito en griego. Por lo tanto, la palabra logos sale allí. Pero no hay que olvidar una cosa. Juan era judío, judío de pura cepa. Juan era un hombre que en su forma de pensar, en su forma de ver las cosas, en su forma de entender la escritura, estaba profundamente metido no en la filosofía griega, sino en el Antiguo Testamento. Y por lo tanto, si queremos entender el significado de esa palabra, el verbo, tenemos que ir no al significado en la filosofía griega, sino al Antiguo Testamento. Y allí, si ya empezamos mal, pues no es de extrañar que en el resto también vamos a cometer más que un error. Por lo tanto, yo abogo y así voy a exponer esa porción de la palabra de Dios. Tenemos que volver a las raíces, volver al concepto que para los contemporáneos de su tiempo era el concepto que contaba, es el concepto de los israelitas, de esa palabra. Y en hebreo es la palabra dabar. Esa palabra lo tenemos en el Antiguo Testamento en muchos lugares y no nos sorprende que esa palabra dabar se le aplica ciertas características que son propios de Dios. Sin ir más lejos, vamos a ir al Salmo 33, al versículo 6, y ahí leemos lo siguiente, Salmo 33, versículo 6. Por la palabra, en hebreo es la palabra dabar, por la palabra de Yahvé fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. De hecho, muy interesante que aquí se mencionan las tres personas de la Trinidad. Es Dios el Padre, es el Verbo, el davar, o si lo queremos en la traducción griega, el logos. Y en tercer lugar es el aliento, que en su forma original se traduce como el espíritu. Son las tres personas que también están presentes en el relato de la creación y allí estamos con otra cosa. Es
obviamente no es una casualidad que Juan empieza ese evangelio suyo como un claro paralelismo al relato de la creación. Y esto ya debería darnos una pauta, porque para los griegos, para la filosofía griega, el relato de creación de los hebreos les importaba un pimiento. O sea, aquellos que dicen, no, pero Juan escribe para los griegos, pero vamos a ver, estos griegos que saben del relato de la creación, ¿qué les importa a ellos? Por lo tanto, una vez más, Juan, y ahora vamos a hablar un poco de su persona, es de los 4 evangelistas aquel que tiene más conocimiento, con el perdón de los otros 3, de las cosas sagradas judías, el templo, los sacrificios, el calendario festivo y todo esto. De hecho, es el evangelio más judío, más israelita de los 4. Y esto ya cambia profundamente nuestra forma de entenderlo. Nosotros no vamos a entender Juan si lo leemos supuestamente a través de las gafas de la filosofía griega. No, no, no. Allí, infelizmente, vamos a cometer muchos errores. Según este Salmo 33, versículo 6, era la palabra. Y ahora, claro, nosotros sabemos que esto no solamente era una palabra emitida, sino que se trata de una persona. Y era esa palabra que creó los cielos y la tierra, lo cual de entrada, ya en el Antiguo Testamento, queda establecida la omnipotencia. Porque para crear los cielos y la tierra, pues esa persona tiene que ser Dios. Y eso queda más claro cuando nos damos cuenta que esa palabra de Dios tiene existencia eterna. Por ejemplo, si seguimos con los salmos, vamos a seguir con el Salmo 119, el versículo 89, porque dice ahí, para siempre, oh Yahvé, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre. Nunca pierde su validez. Pero esto es más allá de solamente más allá de solamente una manifestación que expresa la voluntad de Dios. Esto está hablando en el fondo de quién es esa palabra. Es eterna. Por lo tanto, Dios el Hijo es eterno. Además, podríamos citar a Isaías 48, podríamos citar al Salmo 107, 20. Y una vez más, solamente con estas referencias nos damos cuenta que efectivamente la idea de la palabra en el Antiguo Testamento es un concepto muy importante. Por lo tanto, a mí, ya que estamos hablando muchas veces cuando estamos considerando el inicio del Evangelio de Juan de los idiomas originales, sí, en griego sale la palabra logos, que es la traducción del hebreo dabar, pero el pensamiento, lo que hay detrás, es netamente hebreo. Y de esto nos damos cuenta porque, claro, este comienzo del Evangelio de Juan emula perfectamente la historia de la creación. O sea, cualquier persona que medianamente conoce su Biblia, para eso ni siquiera hace falta ser creyente, se da cuenta enseguida, bueno, esto es un paralelismo obvio. En el principio, así empieza Juan. Y esas palabras, en el principio, reflejan las palabras del relato de la creación, Bereshit. Así empieza el libro de Génesis. Esto no es una casualidad, obviamente. En la interpretación de Juan capítulo 1, y también esto va por el resto de los capítulos, de los 21 capítulos, es aconsejable buscar el trasfondo del Antiguo Testamento y no perderse en el laberinto de la filosofía y del conocimiento griego.
De esta introducción de Juan, que podríamos considerar por lo menos una buena parte del capítulo 1, vamos a hablar también en las próximas entregas. Y vamos a ir al inicio un poco más lento. Yo no tengo prisas. Para mí no es importante terminar el Evangelio de Juan lo antes posible. No, vamos a disfrutarlo de lo lindo. Yo por lo menos lo voy a hacer y quiero transmitir este disfrute de esta joya que tenemos entre los 66 libros de la Biblia a todos ustedes. Por lo tanto, lo primero que aprendemos en los primeros dos versículos es que el verbo estaba antes de la creación, era previa a la creación, y eso tiene una serie de implicaciones que hacemos bien en tomarlo en cuenta. Posiblemente es una de las frases más importantes de la Biblia porque contiene tantas verdades. La primera verdad que aprendemos es que el verbo era en el principio. Una vez más lo digo, queda clarísimo el paralelismo con Génesis 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Bueno, esto ocurrió hace muchos años. Aquí dice al inicio. Y con esto van al garete todas las teorías de evolución, sea evolución teísta o evolución ateísta, da igual. El concepto evolutivo de la creación es completamente ajeno a la Biblia. Por lo tanto, ni lo voy a considerar en ese concepto. El que quiere imponer esa idea a la Biblia simplemente se equivoca, como aquellos que quieren imponer la Biblia en el caso del Evangelio de Juan, un trasfondo griego para entenderlo mejor. Juan va mucho más atrás que cualquier otro de los evangelios, en un tiempo cuando no existía ni el tiempo ni el espacio, ni existía la materia porque nadie la había creado de ninguna manera. Solamente estaba allí un ser omnipotente, omnisciente, y estaba solo y únicamente este ser que nosotros lo llamamos Dios. Su nombre personal es Yahvé. Y este ser existe, o la expresión teológica sería subsiste, en tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo, aquí llamado el Verbo, y Dios el Espíritu Santo. Pero es curioso, aquí solamente se habla de Dios, el Padre, y del Verbo. Todavía no se menciona el Espíritu, esto viene más tarde. Por lo tanto, de momento en ese concepto, en ese momento, se mencionan dos personas divinas, que es Dios el Padre y Dios el Hijo. Y si leemos esto con una mente abierta, no puede caber duda ninguna. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ahora tampoco voy a perder mi tiempo con estas falsificaciones, con esta mala teología de los testigos de Jehová, que no son otra cosa que los arrianos de nuestro tiempo. No es una herejía nueva, existió casi desde el inicio, pero no por ser antigua es mejor. Es simplemente una equivocación. Dos personas divinas, una se llama Dios el Padre, la otra pues aquí es llamado el Hijo. Y ese Hijo es eterno, no fue creado en ningún momento. No es un Dios como los testigos de Jehová pretenden, no tiene principio, no fue la primera creación de Dios,
Esto la palabra de Dios no lo dice por ningún sitio. Y más claro que esto, igual de claro como aquí solamente se expresa en el primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, donde se dice que en él, en Cristo, en la palabra, fueron creadas todas las cosas. Ahora, es un ejercicio de simple lógica. Si en él fueron creadas todas las cosas o a través de él fueron creadas todas las cosas, él no puede haber sido creado, porque si no, esa frase sería una contradicción en sí. Y hasta los testigos de Jehová se dan cuenta de ello, porque en su mala traducción añaden en Colosenses capítulo 1, en él fueron creados todas las demás cosas. Esa palabra no está en la Biblia. Demás. Con esto no voy a entrar más en esto. Queda clarísimamente establecido que el Hijo de Dios, el Verbo, es eterno. Y el que no confiesa esto, el que no cree esto, no es cristiano. Por lo tanto, los mal llamados testigos cristianos de Jehová no son cristianos, aunque ellos mil veces lo dicen. Y no son cristianos de la misma manera porque Arrio tampoco fue cristiano, fue un hereje que fue condenado, bueno, no a la hoguera, gracias a Dios, pero fue condenado doctrinalmente por la iglesia ya en el primer concilio de Nicea en el año 325. En Mateo empezamos con una genealogía, en Lucas la tenemos en el capítulo 3 al final, pero aquí Juan se concentra en su divinidad. Es el Hijo de Dios y además es eterno, no tiene principio ni tiene fin. Ahora, podemos entender esto, ¿no? Porque nosotros no podemos pensar en estos términos y en estas categorías. Lo que sí podemos hacer es podemos adorarle y rendirle todos los honores. Luego quiero decir algo, aunque muy brevemente, sobre esa expresión, logos o davar, verbo. ¿Por qué se llama así? Y además nos damos cuenta aquí que esto es un título para el Hijo muy acertado, porque las palabras expresan quiénes somos. Es el Hijo y este Hijo es la expresión de quién es el Padre. Una vez más es Pablo que en Filipenses capítulo 2, en esta famosa doxología cristológica, nos dice que es la imagen del Padre. Ahora, en la época em, de los ordenadores, em, para nosotros es más fácil entender esto. Claro, si tú dices una imagen, bueno, si yo veo mi imagen en el espejo, pues esa imagen, depende si el espejo está limpio o no, pues puede coincidir con la realidad o no. De ese tipo de imagen no estamos hablando. Es una imagen analógica. Aquí estamos hablando de otra cosa que nosotros en la época de la informática lo entendemos bastante bien. Me imagino que más de uno de nosotros ha hecho en algún momento una imagen, como se dice, del disco duro, de su ordenador. Pues, ¿qué es esa imagen? Bueno, esa imagen refleja fielmente lo que hay en el disco duro. Es, podríamos decirlo, idéntico al disco duro. Si esto es casi idéntico, porque le faltan un par de bytes, la cosa no va a funcionar. Tiene que estar toda la información. Si no está toda la información, no va a funcionar. Una imagen en ese sentido, y ahí la teología se encuentra eh, con, con nuestra ciencia moderna de los ordenadores, pues tiene que ser al 100%.
Y esto es lo que Filipenses capítulo 2 nos dice. Solamente tienen funciones diferentes. Igual que una imagen de un disco duro tiene otra función que el disco duro. Tienen diferentes funciones, pero en la esencia son lo mismo. Y si entendemos esto, nos hemos dado un paso más a entender lo que es uno de los temas más fundamentales de la Trinidad. Las tres personas son plenamente Dios. No les falta ni un byte, para decirlo así, pero tienen diferentes funciones. Y en esas funciones diferentes se distinguen de la misma manera como el Hijo se somete al Padre y el Espíritu Santo se somete al Padre y al Hijo y tienen diversas funciones. El mediador no es el Espíritu Santo, el mediador es el Hijo. El que bautiza es el Espíritu Santo, no es el Hijo. Y podríamos seguir con esto en diferentes áreas. Como el Hijo es verbo, Él es Dios, Él es eterno, no fue creado, nunca, siempre ha estado. Y esa palabra verbo, bueno, hemos hablado del primer punto que está desde el principio. El segundo punto es que está incluido en este primer versículo, que el verbo tenía comunión con el Padre siempre. Es la segunda cosa importante que aprendemos en este versículo 1. El Hijo y el Padre uno son y a la vez son distintos. Siempre había comunicación entre los dos. Y esto es muy importante y esto es la razón porque la Trinidad es absolutamente esencial para tener una idea correcta de nuestra teología propia. Porque esto es lo que distingue la fe cristiana del judaísmo y también del Islam. Bueno, nos cuentan hoy que es lo mismo porque adoramos al mismo Dios, al fin y al cabo, ¿qué diferencia habrá? Porque Dios es Dios. Y todas estas sandeces de gente que no entienden nada de lo que hablan, que aparte de eso es algo muy común hoy en día. No adoramos al mismo Dios y entre otras cosas no adoramos al mismo Dios porque el Dios de la Biblia es un Dios trino. El Dios del judaísmo, y ojo, digo del judaísmo, no digo de los israelitas del Antiguo Testamento, sino del judaísmo moderno y actual, y el Dios del Islam es un Dios no trinitario. Me vas a decir, pero los israelitas en el Antiguo Testamento creían en un Dios trinitario, no expressis verbis, no expresadamente. Pero en el Antiguo Testamento hay suficiente información para desarrollar perfectamente la doctrina de la Trinidad. Ellos aún no lo entendieron, pero tampoco lo contradijeron. Pero el judaísmo actual lo contradice y en eso tiene un fiel aliado, que es el Islam. En eso ambos están completamente de acuerdo. Por eso es una grave falsedad decir, no, es que adoramos al mismo Dios. No, Señor, no adoramos al mismo Dios. De ninguna manera. El Padre y el Hijo y también el Espíritu Santo, del cual aquí aún no se habla, tenían comunión eterna. Se comunicaron y la comunicación es una condición del amor. Sin amor no hay comunicación y sin comunicación no hay amor. Por eso ni el Islam ni el judaísmo actual pronuncian la frase Dios es amor. Esto es algo propio del Nuevo Testamento. Es algo propio del Dios de los cristianos. ¿Entiendes ahora? Porque es tan importante que el Hijo tiene ese nombre, la palabra, el verbo.
Dios es amor y solamente el Dios Trino es un Dios que se comunica y que por lo tanto ama. Es decir, hay tres personas al mismo tiempo. Hay un Dios, pero este Dios subsiste en tres personas. No son como diferentes formas de aparecer. Algunos dicen, es como el vapor, el agua y el hielo. Yo he escuchado esto ya 100.000 veces, pero lo mismo digo, no por repetir un error, el error se convierte en realidad. No es una imagen, no es una analogía, es una equivocación. Es que no hay ninguna analogía, y ahora apúntatelo bien. No hay ninguna analogía en la creación de lo que es la Trinidad, porque es algo absolutamente único y no es copiable. Por lo tanto, no intentes entender la Trinidad. No lo intentes, porque no va a funcionar. El Padre y el Hijo desde siempre han tenido comunión perfecta y continua, una armonía total. Y allí aprendemos una tercera cosa. El verbo era Dios. Ahora, la Biblia lo dice en el primer versículo de su cuarto evangelio, muy al inicio, el Hijo es plenamente Dios. Los testigos de Jehová lo niegan. Incluso hay algunos que se hacen llamar evangélicos que lo niegan. Arrio lo negaba, no es nada nuevo, es el mismo error arriano antiguo y va en contra de todo lo que está escrito. Es una negación de la fe cristiana y por lo tanto una persona que no cree en la Trinidad, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, es una persona que no es cristiana. El Hijo es tan Dios como lo es el Padre y Juan lo dice desde el inicio. Si esto es así, entonces el Evangelio cuenta las acciones de Dios entre los hombres, porque Jesucristo es el Hijo que asume adicionalmente una naturaleza humana, como de nuevo Filipenses capítulo 2 nos lo explica claramente. Ahora, muy importante, el texto nos dice que solo hay un Dios, pero ese Dios, ojo, no se manifiesta, sino existe o subsiste, que es muy distinto, en tres personas. Dios el Espíritu Santo, Dios el Hijo y Dios el Padre. Y nunca ha cambiado. Existe de esa manera desde hace siempre. Dios nunca ha cambiado en su forma, en su esencia. Esta es la doctrina de la Trinidad. Es muy importante y aunque algunos dicen que es complicada de entender, yo discrepo, no es complicada de entender, es imposible de entenderla. Nos entendemos, pero es fácil de describirla. Yo puedo deducir esa doctrina fácilmente de la palabra de Dios. Tengo que comprobar que Dios el Padre es persona, que Dios el Hijo es persona, que el Espíritu Santo es persona, que es fácil. Luego tengo que comprobar que Dios el Padre es Dios, que es evidente, Dios el Hijo es Dios y Dios el Espíritu Santo es Dios, que se puede hacer en menos de un minuto. Luego añado a esto de que la Biblia dice que solamente existe un Dios, pero que tenemos tres personas divinas, con lo cual formulo con toda la lógica del mundo que Dios es uno, solamente existe un Dios, pero subsiste en tres personas. Esto es, se escribe fácilmente. Se escribe tan fácilmente como se escribe la famosa fórmula de Einstein, E igual a mc elevado a potencia. Es facilísimo. Ahora, ¿tú entiendes la doctrina de la relatividad? No me vas a decir que sí. Yo tampoco.
pero la fórmula es fácil. Pues entonces, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Creemos en un solo Dios que subsiste, que existe en tres personas. Por eso esto es tan importante, particularmente en esa época que acabamos de celebrar la Navidad. Incluso se dice, se cuenta hasta el día de hoy, y ahora no vamos a entrar en pequeñeces y detalles de calendarios, que es después de Cristo. Es tan importante este hecho de que hasta el calendario de nuestra civilización funciona según la encarnación de Cristo. Por esto los sabios de Oriente vinieron, le adoran, por eso Tomás le llama mi Señor y mi Dios. No solamente podemos, no, debemos de adorarle. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y ahora en el versículo 3 aprendemos otra cosa. Y lo que aprendemos es que este Dios, el Verbo, creó el mundo. Pero era Dios el Hijo. El Hijo es el creador. Él ha creado las galaxias con todo lo que contienen. Nuestra propia galaxia, lo que nosotros llamamos la Vía Láctea, contiene unos 300.000 millones de estrellas en una galaxia. Ahora, ¿cuántas galaxias hay? Los números bailan, pero de momento estamos en una cifra de 200.000 millones de galaxias. Multiplicas 300.000 millones con 200.000 millones, yo no sé si la calculadora de tu móvil da para tanto. Al final tienes una cifra con 25 ceros. Es que tantas estrellas hay en el universo. Hablamos de cuatrillones. Cuando es un cuatrillón, pues es mucho. Te voy a dar un ejemplo en un centímetro cúbico, que es una cosita tan pequeña. Hay unos 8.000 granos de arena. Si juntásemos la arena de todas las playas de España y del mundo entero y los contáramos, nos daríamos cuenta que en comparación con las estrellas hay 6.000 veces más estrellas en el universo que granos de arena de playa en todo el mundo. Y esto nuestro Dios, el Hijo, lo crea en un momento. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de que es todopoderoso. Él solamente lo dice. Antes había un silencio majestuoso y ahora Génesis 1, del 1 al 19, nos damos cuenta cómo nuestro Señor trabaja. Ahora, ¿cuánto tiempo tardó en crear esto? No 13,5 mil millones de años, como los evolucionistas nos quieren decir, sino tardó para esto exactamente un momento. De la misma manera como Él creó con la multiplicación de los panes y los peces. Pero esto no es todo. Aprendemos más del verbo que es el Hijo a partir del versículo 4. El verbo es vida. Juan 5:26 nos dice que Él tiene vida en sí mismo. Nosotros, tú y yo, solamente existimos porque Él nos regala la existencia. Pero existir no es vivir. Nadie puede vivir en las tinieblas porque moriríamos por falta de luz. Por eso Jesucristo nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la vida no es un automatismo, no es inherente en la materia. De hecho, la materia sin Dios no existe.
no solamente no existe, sino tampoco se mantiene una vez creada. Que esto es un milagro, algo inexplicable, pues pregúntale a un físico cuántico a ver lo que te cuenta. Con cada respuesta que encuentran surgen 1000 nuevas preguntas. El modelo bíblico ha perdurado los siglos y nos dice simplemente que Dios, el Hijo, creó todo esto por el poder de su palabra y lo mantiene creado. No solamente esto. Aquí dice en el versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Eso lo sabemos porque Juan habla de ello. Lo que nos ilumina, lo que nos debería dar inteligencia, entendimiento, es conocer la fuente de la vida. Porque vivir es más que existir, es conocer al Hijo, conocer a Dios. Conocer a Dios el Hijo, a la fuente de la vida, cambia nuestras vidas completamente. Si tú conoces a Cristo, ya no existes, sino ahora empiezas a vivir. Tienes vida eterna. Y esto hace que nuestra vida se alumbra en medio de las tinieblas. Adán y Eva conocieron esta luz. Ellos tenían vida y vida en abundancia, pero de repente esto se echó a perder. Las sombras de las tinieblas se posaron sobre sus vidas. Y luego finalmente llegamos en el versículo 5 a la afirmación: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Puedes hacer un experimento. Busca la habitación más grande que tienes en tu casa. Pones todas a oscuras. Enciendes una pequeña, sencilla vela. Es suficiente para iluminar toda la sala. Más todavía, yo no he hecho, pero alguno lo habrá hecho. Tú puedes iluminar una catedral con una sola vela. Bueno, no brillante, pero puedes ver, para no darte con las narices en un banco, por ejemplo, o en una columna. Una vela es suficiente. Es una de las muchas verdades que expresa este versículo. Las luces también en nuestros días, cada vez que ves una luz, nos habla de la venida de Dios a este mundo que está en tinieblas. Donde Dios aparece, las tinieblas tienen que retroceder. Y Dios el Hijo es la vida y quiere regalar esa vida a quien lo quiere tener. Esto nos da sentido a nuestra vida, de orientación y ayuda a ver todo correctamente. Y lo importante es una cosa muy interesante, que las tinieblas no pueden vencer la luz. No se puede encender la oscuridad, se puede encender una luz. Y al encender la luz, las tinieblas desaparecen. Y esto es muy importante en un momento cuando parece que la maldad cada vez gana más. No es así. La luz se extiende. Para poner un ejemplo, el Islam, esa fuerza maligna que nos azota en estos tiempos, maligna y diabólica, debo de añadir, no tiene poder contra la luz. Al final se tendrá que rendir. Ellos pueden luchar con armas para convencer, pero están perdiendo la batalla finalmente. Por lo tanto, las oscuridades de la maldad humana no pueden contra la vida, que es la luz de los hombres. Y esto también es la razón porque en el monte del Calvario había tinieblas entre las 12 y las 3 de la tarde. Refleja la fuerza del mal, que en este momento creía haber ganado la victoria, pero no fue así. Al final vienen las 3 de la tarde, Cristo muere y sale el sol. La luz vence. Esto es el mensaje de estos primeros 5 versículos. Eso promete realmente.
No olvides el título de este mensaje, el verbo. Bueno, hemos aprendido algunas cosas sobre ese verbo. Me queda por preguntarte, ¿y tú le conoces a ese verbo personalmente? Y si no es así, te invito a dejar que la luz entre en tu vida. A ti te hace falta y también lo hace falta al mundo si tú ya tienes esa luz. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este estudio, por esa posibilidad de abrir la palabra para aprender de lo que significan estos versículos. Ayúdanos, Señor, a dejar brillar nuestra luz porque tú lo has encendido, nos has dado la vida, Señor, y te damos la gracia por ello. Te bendecimos, Señor, en tu nombre. Amén. Que Dios te bendiga.